Buenos días. Como somos pocos, pues seguramente puede ser mucho más personal. Si hubiese alguna duda o algo que quisieran preguntar mientras hablamos en estos 15 minutos, son solo 15 minutos. Pero vengo a contarles un poco sobre mi compañía, Aulas Amigas, una compañía que estoy orgulloso de poder liderar y contarles un poco cómo nace esta historia de transformar la educación en América Latina. Tengo el gusto de liderar un equipo que se acerca hoy a las 100 personas que estamos transformando la educación en América Latina. Tenemos desde hace un par de años sede en 4 países y en cada uno de esos países tenemos el orgullo de estar transformando en sumatoria alrededor de 15,000 aulas de clase que hoy aprenden diferentes con tecnología que fabricamos aquí en Colombia, que fabricamos en Buenos Aires, que fabricamos en Ecuador, que empezamos a fabricar dentro de poco en México y que todas tienen un único fin y es soñar con replicar por 1000 muchos casos de personas que por alguna razón en su historia conocieron un maestro inspirador y les cambiaron su manera de ver el mundo y lo salvaron de la problemática de sus barrios o de sus entornos. Voy a contarles cómo nace Aulas Amigas como sueño y todo comienza cuando estaba yo muy pequeño. Yo nací y crecí en un barrio del municipio de Bello. Crecí en los 90, como quizás muchos recuerden, una época en la que el narcotráfico nos golpeó demasiado. Tuve la fortuna o la desgracia, aún no sé, de nacer en un barrio que tenía una problemática muy grande. Entonces, los que son de Medellín recordarán que hubo un tiempo en el que, después de la muerte de Pablo Escobar, pues un tema de limpieza social y una serie de cosas. Entonces era común que a las 8 de la noche de repente pasaba una camioneta disparándole a todo el que estuviera en cualquier esquina. Y entonces al otro día era muy común levantarte para el colegio y de repente tener que pasar por encima de lo que había quedado de los destrozos de la noche anterior, o que de repente el CTI te tocara la puerta del patio de atrás de tu casa y pasaran buscando gente en tu casa. Y pues para toda mamá en esa época en la que pues era tan complicado crecer, pues era casi como el coco de todas las mamás que sus hijos salieran a la calle. Yo era el menor de 3 hijos, mi papá fue obrero de fabricato toda su vida y pues vivíamos con un salario mínimo 5 personas y pues finalmente pues mi mamá tenía que preocuparse más por cómo llevar dinero a la casa y hacía algo de ropa para completar el presupuesto de la casa, ¿no? Entonces no podía estar muy pendiente de nosotros y lo que terminó pasando fue que pues hacia mis 12 años termino metido en algunos rollos de mi barrio y soy descubierto en el colegio. Digamos que ese para mí fue el momento más importante de la vida, porque ver a mi mamá que tanto se esforzaba por criarnos, destrozada porque de repente su hijo se había perdido el camino que tanto quería marcarle, pues me hizo ver que tenía que pasar algo en mi vida. Ella, aliada con un profesor del colegio, terminan consiguiendo con recursos familiares una computadora que era así como lo más fantástico que podía haber en mi casa. Yo siempre digo que al computador lo querían más que a mí y a mi hermano, porque el computador tenía pieza para él solo y con puerta, en cambio mi hermano y yo compartíamos una habitación sin puerta. Pero eso fue muy positivo porque yo me empezaba a levantar a las 12 de la noche. Los que son de Medellín recordarán que existía en aquella época una contraseña gratuita de internet que era EPMNet gratis y funcionaba entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Entonces yo me levantaba a las 12 de la noche y empezaba a buscar en internet una serie de cosas y por cosas de la vida terminé dando con animación digital y programación. Empecé a programar y a desarrollar software desde mis 12 años y cuando estaba a eso de noveno, 10º grado en el colegio, comencé a ver que eso servía para producir dinero. Así que me dediqué a hacer algunas aplicaciones de elección digital de personería, de personería estudiantil y cosas por el estilo, y empecé a ver que me pagaban, me daban bonos de cafetería. Entonces yo ya pasé de llevar el sándwich de huevo que me hacía mi mamá a comer en la cafetería del colegio, porque el colegio me había dado bonos para eso. Y empecé a darme cuenta que lo que estaba aprendiendo finalmente podía tener un uso y podía generar dinero. Cuando estaba en 11, hago para mi colegio los anuarios digitales, estos especies de Facebook con fotos y demás para el colegio, y en un par de semanas me gano como 4 millones de pesos. Entonces me voy para donde mi mamá, para mi papá, y le digo: pa, ¿cuánto es que usted gana? Me había ganado en 2 semanas lo que mi papá ganaba en todo un año, cuando eso el salario mínimo era como 390,000 pesos, y finalmente había quedado con una utilidad de 4 millones de pesos en 2 semanas.
En ese momento, de nuevo, me reconfirmo y escribo por primera vez sobre un papel acceso virtual. Antes de terminar el colegio, decido ir a constituirme, me voy a la Cámara de Comercio. Recuerdo todavía al asesor de la Cámara de Comercio tomándose el trabajo de explicarle a mi mamá por qué tenía que emitir un permiso para que me dejaran constituir una empresa. Pero entonces a mis 17 años constituyo mi primera compañía, Acceso Virtual, fue el nombre que finalmente tomó. Salgo del colegio, ingreso a la universidad y sucede que alguna vez a mediados del segundo semestre escucho a mi papá y mi mamá hablar que les estaba quedando muy difícil los pasajes de mis de mis dos hermanos y yo. Y a pesar de que fuimos muy buenos estudiantes y finalmente el ICFES me había becado para estudiar en la universidad, pero no me pagaba los pasajes. Entonces yo en ese instante decido abandonar la universidad, le digo a mi mamá que no voy más. Para toda mamá paisa es muy duro saber que su hijo ya no va a ser ingeniero, porque ese es el tema de las mamás chismosas en la puerta de la casa con la vecina diciéndoles que yo tengo 3 hijos ingenieros. Pero finalmente abandono la universidad y me dedico a hacer empresa, o al menos eso creía. Pongo un escritorio al lado de mi cama y esa era mi oficina. Y dije, si me gané 4 millones de pesos en 2 semanas con un colegio, pues voy a hacerlo en 10. Y me dedico a hacer anuarios digitales en todo Medellín. Consigo como 20 colegios finalmente y efectivamente termina siendo muy rentable. Me desenfoco en algún momento de mi vida en el negocio, eso fue como hacia el 2006, una cosa así por el estilo, y 2005, 2004, 2005 en realidad, y me quiebro, o sea, pues no es suficiente el tiempo para contarles en detalle, pero finalmente es un fracaso total y regreso a la universidad. Para hacerlo corto, recuerdo que pronto a que salían los resultados de la Universidad de Antioquia, un amigo que trabajaba en algo de la universidad me llama y me dice, mira, la universidad tenía un problema y es que la máquina con la que califica los exámenes de admisión le falló. Entonces sabemos que vos desarrollaste un sistema para calificación de pruebas tipo ICFES, era algo que había hecho alguna vez, entonces probá a ver si de pronto con ese sistema se pueden calificar los exámenes. Yo finalmente adapto el software y el software funciona. Entonces de la universidad me dicen algo así como, pues sos mi salvación, tenemos que entregar resultados en 2 semanas, cóbranos lo que quieras, no sé qué. Entonces yo finalmente me animo cuando uno tiene vena comercial y le dicen que le cobren lo que quiera, entonces uno cobra lo que quiera. Entonces compré un carro y la cuota inicial para una casa, volví a montar la empresa, contraté una secretaria ahora sí de verdad, ya yo no tenía que contestar como secretaria, ya tenía secretaria, y finalmente así nace de nuevo la idea de hacer empresa. Paso a la universidad y cuando estoy en medio de la primera clase de ingeniería de sistemas, que no sé por qué razón era de español, voy a clases de lengua materna, se llamaba. Entonces estaba en mitad de clase de lengua materna y me suena mi celular y era la alcaldía de Medellín y me decían, venga, ¿usted calificó los exámenes de admisión de la Antioquia? Y yo, sí. Ay, es que tenemos un problema, a ver si usted nos ayuda. Entonces ese día volví, abandoné la universidad. Entonces estudié semestre y medio en la Nacional y media hora en la Antioquia. Y en ese momento, de nuevo, reactivo la idea de hacer una compañía, pero esta vez gozo de ciertas casualidades. Una de ellas fue que me encontraba en un tecnoparque del SENA, aquí en Medellín, cuando recién estaba comenzando, y estaba el director nacional del SENA, Darío Montoya, en ese momento, y él dice algo así como, vea, es que estoy trayendo de Francia este sistema educativo, pero es que esto vale 150 millones de pesos, deberíamos desarrollarlo aquí en Colombia. Vamos a hacer un concurso a ver qué colombiano emprendedor es capaz de hacer un sistema como este y le compramos para el SENA. Entonces yo alzo la mano y le digo, director, yo ya lo hice, yo lo tengo. Él me mira como asustado y me dice, ¿en serio? Yo lo quiero ver. Entonces yo, claro, me dice, yo vengo en 15 días y lo miramos. Salgo yo allá enloquecido porque pues no tenía nada, pero sí tenía alguna idea de cómo hacerlo. Y efectivamente a los 15 días con unas ojeras inmensas llego al SENA y empiezo a mostrar el software, funcionaba, pero en la mitad todo empieza a salir mal. Él me mira y me dice algo así como, hace 15 días no tenías nada, ¿cierto que no? Yo lo miro con mis 19 años más o menos que tenía en ese momento y le digo no. Entonces él me dice, me gusta su actitud, vamos a mostrar lo que puede hacer Tecnoparque por un muchacho como vos, me dice él. Me pone asesores de Tecnoparque para que me acompañen en lo técnico, en lo comercial y finalmente nace un producto que fue comercializado en diferentes regionales
del SENA. En ese momento ya me creía más empresario, ahora sí tenía capital, contraté unas 20 personas, abro una oficina mucho más grande y dedico mi trabajo a desarrollar tecnología para la educación. En ese momento me di cuenta que algo en mi colegio había pasado, que me había cambiado la ruta que la vida me había puesto. De repente había nacido en un escenario en el que tenía todo para ser un líder negativo en mi barrio, simplemente morir a los 16 años, como murieron muchos amigos y familiares en estas épocas. Yo creo que a todos, tristemente, si nacimos y crecimos en ese tipo de escenario, podemos contar historias de varios familiares que murieron de manos de la violencia. Entonces, finalmente, en ese instante digo, vamos a cambiar, vamos a hacer que esto pase más. Si lo que pasó acá fue que un maestro inspirado y con tecnología, con las herramientas para inspirar niños, me cambió la vida, pues vamos a ver cómo hacemos para que más profesores, más maestros inspiren a sus estudiantes, inspiren a los niños y los conviertan en por lo menos generadores, o si no generadores de empleo, por lo menos no generadores de muerte o generadores de conflictos sociales y cosas por el estilo. En ese momento nace la marca Aulas Amigas y nace un espléndido equipo y nace una espléndida historia con el sueño de transformar la educación en América Latina. De allá hacia acá, lo que hemos hecho es dedicarnos a desarrollar tecnología que normalmente llegaba muy costosa a Colombia y que pues finalmente lograba llegar solo a algunos colegios privados y que finalmente si lograba llegar a un colegio público llegaba como la cosa más fantástica del mundo, tan fantástica que el niño jamás podía tocarla. Entonces así comenzamos a desarrollar tableros digitales, mesas interactivas, sistemas de calificación automática, un observatorio educativo que nos permite ver qué está pasando en cada una de nuestras cerca de 12.000 aulas en América Latina, mecanismos para concientizar a los maestros para que ellos mismos inviertan en su formación y en su evolución como maestros. Y finalmente, de todo eso nacen un montón de historias. Logro colocar solamente un par de imágenes allá arriba, pero esto es por ejemplo el caso de Frontino, una zona cafetera de Antioquia, para los que no son de Antioquia, en donde hace poco nuestro brazo social, que es la Fundación Aulas Amigas, que opera desde Bogotá con el apoyo de muchas entidades privadas como Avianca, Pacific y Rubiales, Agrogold, bueno, una serie de benefactores, nos fuimos 3 horas a caballo con tecnología en el lomo del caballo y finalmente llegamos a una escuelita en medio de la nada, en medio de la selva, a 3 horas de la cabecera municipal de Frontino. Y yo me atrevo a decir hoy que esos niños que aparecen allá arriba en esa foto no tienen nada que envidiarle a un niño que se forma en una escuela o en un colegio privado o en un megacolegio en Corea del Sur, por ejemplo, o en Finlandia. Es una institución educativa en donde hay tecnología, donde ahora hay maestros motivados y formados para inspirar a esos muchachos y donde finalmente hay toda una oferta de contenidos educativos que son adaptados por los maestros todo el tiempo. Hoy pueden ir ustedes a cualquier institución educativa y entrar a cualquier aula de clase de municipios como Envigado y encontrarse que esas escuelas públicas cuentan incluso con mejor infraestructura tecnológica y profesores mejor formados que los que uno se encuentra en cualquier colegio privado de las mejores ciudades de Colombia. Yo creo que esto hace parte de democratizar la educación, de democratizar la tecnología y de inspirar personas. Esa es la labor que hemos decidido hacer, esa es la labor que me encanta y me siento orgulloso de liderar. Me encanta darnos cuenta que somos hoy referentes. Este lunes estamos en Paraguay en un foro de la UNESCO por la educación, en donde somos caso de éxito en América Latina por esa transformación que hemos generado. Confiamos en que serán cerca de 80.000 aulas las que sean aulas amigas en el 2017. Y nada, este es el sueño que comenzó entonces alguna vez cuando pensé en hacer empresa y confío que termine haciendo que muchas otras personas generen empresa y transformen su entorno social. Muchas gracias, creo que estamos apenas en el tiempo y Dios los bendiga. Gracias.